Nunca imaginarías que en la propia tienda de Cristiano Ronaldo le esperaba un impacto devastador. Ver a su hija adoptiva siendo humillada, lo que desató en él un ferviente deseo de justicia que lo transformaría todo. El disparo resonó en el pequeño museo como un trueno en una tarde despejada. Cristiano Ronaldo, de 63 años, se desplomó frente al cuadro mientras los visitantes corrían despavoridos hacia las salidas. La sangre comenzó a expandirse sobre su guayabera blanca, formando una flor escarlata en el centro de su pecho. Sus ojos, aún abiertos, reflejaban más sorpresa que dolor. A escasos metros, Sofía sostenía la pistola con ambas manos, inmóvil, como las estatuas que los rodeaban. Por fin, susurró ella sin bajar el arma. Los gritos y el caos a su alrededor parecían llegar desde otro mundo. Sofía solo podía escuchar el latido de su propio corazón y ver el cuerpo del hombre que acababa de matar. No intentó huir. Cuando los guardias de seguridad la rodearon, entregó el arma sin resistencia y se sentó en una banca cercana, con la mirada fija en el cuadro que Cristiano había estado observando, un paisaje de jacarandas en flor sobre las calles empedradas de Oaxaca. Era necesario, dijo cuando la esposaron. Su voz sonaba extrañamente serena. Llevaba 40 años esperando este momento. La noticia se propagó por San Cristóbal de las Casas con la velocidad de un incendio en temporada seca. No era cualquier asesinato. Cristiano Ronaldo era uno de los fotógrafos más reconocidos de México, ganador del Premio Nacional de Artes, cuyas imágenes de comunidades indígenas habían recorrido galerías de todo el mundo. Y Sofía, la mujer que apretó el gatillo, era la respetada directora del pequeño museo etnográfico donde ocurrió el crimen. Cuando la policía revisó las cámaras de seguridad, algo llamó su atención. Antes de disparar, Sofía había señalado una fotografía específica en la exhibición y había dicho algo que Cristiano pareció reconocer. Fue entonces cuando el rostro del fotógrafo se transformó, pasando de la confusión al horror absoluto en cuestión de segundos. Parecía haber visto un fantasma mucho antes de que la bala atravesara su corazón. Chiapas, 1982. Sofía tenía 16 años cuando conoció a Cristiano Ronaldo. Él llegó a su comunidad con su cámara al hombro y esa sonrisa que derretía. Voluntades. Vengo a documentar la vida real de los pueblos originarios, explicó a los líderes comunitarios con un carisma que abría todas las puertas. A diferencia de otros fotógrafos que habían pasado por allí, Cristiano hablaba algo de tzeltal y mostraba un respeto genuino por las costumbres locales. La joven Sofía, hija del maestro de la escuela, había heredado de su madre nahua no solo los pómulos altos y la piel cobriza, sino también una determinación inquebrantable. Soñaba con estudiar antropología en la UNAM, algo casi impensable para una muchacha de su comunidad. Las fotografías son como ventanas entre mundos, le explicó Cristiano una tarde mientras le enseñaba a usar su Leica. A través de ellas, las personas de la ciudad pueden entender la belleza y dignidad de vidas como la tuya. Durante 3 meses, Cristiano se convirtió en una presencia constante en la comunidad. Fotografiaba rituales, mercados, celebraciones, pero sobre todo, fotografiaba a Sofía, su rostro entre las flores del mercado, sus manos moldeando arcilla, su silueta recortada contra el atardecer. «Tienes luz propia», le decía. «La cámara simplemente se enamora de ti». El romance floreció como las jacarandas en primavera, furtivo e intenso. Sofía, que nunca había salido de Chiapas, veía en Cristiano no solo al primer hombre que la había amado, sino también un puente hacia ese mundo exterior que tanto anhelaba. «Cuando termine mi trabajo aquí, vendrás conmigo a la Ciudad de México», le prometió una noche bajo las estrellas. «Te ayudaré a entrar a la universidad. Construiremos una vida juntos». La última semana de su estancia, Cristiano organizó una sesión especial. Llevó a Sofía a una cascada cercana, donde la luz creaba arcoíris en la bruma. «Quiero capturar tu esencia», le dijo mientras preparaba la cámara, «algo íntimo, poderoso, algo que muestre tu verdadera belleza». Las fotografías comenzaron inocentes.
Sofía entre las rocas, Sofía con el agua como velo sobre su piel. Luego, gradualmente, la ropa fue desapareciendo. La confianza ciega del primer amor venció cualquier pudor. «Estas imágenes son solo para mí», aseguró él. «Son mi tesoro personal». 2 días después, Cristiano partió hacia la capital, prometiendo regresar en un mes para llevársela. Sofía contó cada día en su calendario. Preparó una pequeña maleta con sus escasas pertenencias. Se despidió mentalmente de cada rincón de su comunidad. Cristiano nunca regresó. Las semanas se convirtieron en meses. Las cartas que Sofía envió a la dirección que él le había dado fueron devueltas. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Hasta que un día, 6 meses después, su padre regresó de un viaje a Tuxtla Gutiérrez con una revista cultural en la mano y una expresión que Sofía jamás olvidaría. En la portada, a toda página, estaba ella, desnuda sobre las rocas de la cascada. El título del artículo rezaba: «La pureza ancestral, el cuerpo indígena como lienzo natural». El escándalo destruyó a su familia. Su padre, devastado por la humillación, enfermó gravemente. Las miradas acusatorias de la comunidad se convirtieron en su condena diaria. Las fotografías que Cristiano había vendido a una galería en la capital se exhibieron como arte etnográfico sin su consentimiento. Su cuerpo adolescente, expuesto sin su permiso, se convirtió en objeto de análisis cultural. Con lo poco que tenía, Sofía huyó a San Cristóbal de las Casas. Durante años trabajó como empleada doméstica mientras estudiaba por las noches. El recuerdo de Cristiano se transformó en el combustible de su determinación. Algún día, se prometía cada noche, nos volveremos a encontrar. Mientras el cuerpo de Cristiano era trasladado a la morgue, Sofía permanecía en silencio, en la sala de interrogatorios. A sus 56 años, su rostro conservaba una belleza serena que los años habían pulido en lugar de deteriorar. Su cabello negro, ahora veteado de gris, recogido en una trenza tradicional que caía sobre su espalda recta. ¿Conocía previamente a la víctima?, preguntó el detective Alejandro Cortés, un hombre de mediana edad con ojos que habían visto demasiado. «Hace 40 años», respondió ella simplemente, «pero él no me reconoció hasta el final». Sofía había tardado décadas en reconstruirse. Tras años de esfuerzo, había logrado graduarse en antropología y eventualmente dirigir el pequeño museo etnográfico de San Cristóbal. Se había casado con un profesor universitario comprensivo que conocía fragmentos de su historia, pero nunca toda la verdad. Habían adoptado a una niña, ahora una joven arqueóloga de 23 años. Había construido una vida respetable desde las cenizas de su humillación. Durante todo ese tiempo, había seguido discretamente la carrera ascendente de Cristiano Ronaldo. Vio cómo sus fotografías, incluidas las de ella, se convertían en símbolos de la identidad mexicana, cómo ganaba premios internacionales, cómo se casaba con la hija de un importante político. Su rabia se había convertido en algo frío y paciente. Hace 3 meses, Sofía había recibido la noticia de que el prestigioso fotógrafo Cristiano Ronaldo presentaría una retrospectiva de su obra en varios museos de provincia, incluyendo el Pisin-Sint-Sunjo, una oportunidad que había esperado durante 4 décadas. Acepté inmediatamente la exhibición, explicó al detective. Incluso me ofrecí a organizar personalmente su visita. Lo que el detective aún no sabía era que Sofía había estructurado cuidadosamente la exposición. En una sala apartada había colocado la serie completa de fotografías de la cascada, aquellas que habían destruido su juventud, y junto a ellas, recortes de prensa donde Cristiano explicaba cómo había descubierto a esta joven que representaba la pureza indígena, omitiendo toda mención a su relación personal o las promesas hechas. ¿Por qué ahora?, preguntó el detective. Si esto ocurrió hace tanto tiempo, ¿por qué esperó hasta hoy? Los ojos de Sofía se llenaron de una tristeza antigua cuando respondió: porque mi hija encontró las fotografías en internet, porque ayer me preguntó si la mujer desnuda de esas imágenes famosas era yo, porque por primera vez en mi vida vi en sus ojos lo que he estado tratando de escapar durante décadas: lástima.
El caso de Sofía dividió a la opinión pública mexicana. Para algunos, era una asesina que había planificado fríamente una venganza. Para otros, una víctima que finalmente había confrontado a su abusador. Los medios desenterraron la historia completa. Como un fotógrafo famoso había manipulado a una adolescente indígena, la había fotografiado desnuda bajo falsas promesas y luego había construido su carrera utilizando esas imágenes sin consentimiento. En 1917, el pequeño apartamento que compartía con su hija en San Cristóbal, la joven arqueóloga había regresado urgentemente de una excavación en Palenque al enterarse del arresto. ¿Por qué nunca me lo contaste?, preguntaba mientras ordenaba los papeles para la defensa de su madre. Habría entendido. Gabriel, el abogado y viejo amigo de la familia, extendió sobre la mesa documentos amarillentos por el tiempo, revistas culturales de los años 80, contratos de exhibición, incluso una carta nunca enviada donde una joven Sofía suplicaba a Cristiano que retirara las fotografías. «Tu madre quería protegerte», explicó Gabriel, acomodándose los lentes sobre su nariz prominente. «Quería que vieras en ella a la directora de museo, a la antropóloga respetada, no a la muchacha engañada de esas fotografías». A medida que preparaban la defensa, descubrieron algo perturbador. Sofía no había sido la única. Existía un patrón. Jóvenes, indígenas fotografiadas por Cristiano en circunstancias similares a lo largo de décadas. Algunas habían intentado denunciar, pero ¿quién escucharía a una mujer indígena contra un artista celebrado nacionalmente? Mientras tanto, en la cárcel, Sofía recibía una visita inesperada. La hija de Cristiano había solicitado verla. A sus 30 años era la imagen de su padre, los mismos ojos penetrantes, la misma presencia magnética. «Quiero entender», dijo sin preámbulos cuando se sentaron frente a frente. «¿Qué quieres entender exactamente?», preguntó Sofía con calma. «Si mi padre era el monstruo que todos dicen ahora, si toda nuestra vida familiar fue una mentira». Sofía observó a la mujer frente a ella. Vio confusión, dolor, rabia, los mismos sentimientos que ella había cargado durante décadas. «Tu padre era complejo», respondió finalmente. «Tenía un don para capturar la belleza, pero también para apropiarse de ella. Me vio, pero no me respetó. Me amó, pero como se ama un objeto que se puede poseer y exhibir. Él me enseñó a fotografiar», confesó la hija con voz quebrada. «Me dijo que una buena fotografía siempre cuenta la verdad». Sofía sonrió con tristeza. Las fotografías nunca muestran toda la verdad, solo el fragmento que el fotógrafo decide capturar. Esa conversación marcó un punto de inflexión en el caso. La hija, tras investigar en los archivos de su padre, encontró diarios donde Cristiano describía sus conquistas fotográficas. Decidió entregarlos a la defensa de Sofía, un acto que la separó definitivamente de su familia paterna. El juicio se convirtió en un fenómeno mediático que trascendió el caso individual, para cuestionar cómo la sociedad mexicana había permitido la explotación de cuerpos indígenas bajo el pretexto del arte. Antropólogos, artistas y activistas debatían sobre los límites éticos de la fotografía etnográfica. Las imágenes de Sofía adolescente, ahora recontextualizadas como evidencia de un abuso, aparecían pixeladas en noticieros nacionales. Para la hija de Sofía, cada día del juicio revelaba una nueva faceta de la madre que creía conocer. La calma de Sofía en el estrado, relatando sin dramatismos los hechos de 1982, contrastaba con la rabia que ella misma sentía. «¿Cómo pudiste mantener esa serenidad durante todos estos años?», le preguntó durante una visita. «No confundas serenidad con ausencia de dolor», respondió Sofía. «Aprendí a transformar la humillación en propósito. Cada exposición que organicé sobre cultura indígena, cada vez que insistí en que los artistas originarios recibieran crédito por su trabajo, estaba respondiendo a lo que me hicieron». ¿Sabes tú? El momento decisivo del juicio llegó cuando Gabriel presentó evidencia de que Cristiano, apenas una semana antes de su muerte,
Había firmado un contrato para una nueva edición de lujo de su obra completa, incluyendo la serie de fotografías de Sofía, con distribución internacional. 40 años después, argumentó el abogado, seguía lucrando con la humillación de mi cliente, perpetuando el daño inicial. En su alegato final, Sofía se puso de pie con la dignidad que la había sostenido toda su vida. No busco justificar el asesinato, dijo mirando directamente al jurado, pero quiero que entiendan que cuando apreté el gatillo, no solo estaba matando a Cristiano Ronaldo, estaba matando 4 décadas de silencio. Estaba protegiendo a mi hija de vivir bajo la sombra de esas imágenes. Estaba finalmente reclamando mi propia historia. El veredicto fue tan complejo como el caso mismo, culpable de homicidio, pero con circunstancias atenuantes significativas. La sentencia, 7 años, con posibilidad de libertad condicional en 3 por buenos antecedentes. Cuando Sofía fue trasladada a la prisión estatal, algo inesperado ocurrió. Decenas de mujeres indígenas de diversas comunidades de Chiapas la esperaban en la entrada. En silencio, formaron una fila a ambos lados del camino, con las palmas abiertas hacia ella en un gesto tradicional de respeto y solidaridad. No hubo gritos ni pancartas, solo ese silencio digno que decía más que cualquier proclama. Entre ellas, con lágrimas silenciosas recorriendo sus mejillas, estaba su hija. A su lado, sorprendentemente, la hija de Cristiano. Las dos mujeres que representaban los dos lados de esta historia habían encontrado un espacio común en su dolor y en su búsqueda de verdad. Mientras Sofía avanzaba entre la fila de mujeres, sintió que un peso ancestral comenzaba a aligerarse sobre sus hombros. El círculo que había comenzado bajo aquella cascada 40 años atrás, finalmente se cerraba. 3 años después, un pequeño grupo se reunía frente al Museo Etnográfico de San Cristóbal de las Casas. Una exposición especial inauguraba ese día. Nuestros cuerpos, nuestras historias. Un proyecto fotográfico colaborativo donde mujeres indígenas contemporáneas reclamaban el control sobre su propia imagen y narrativa. La hija de Sofía, ahora directora interina del museo, cortó el listón. A su lado estaba Sofía, recién liberada bajo condicional, con el cabello completamente blanco y una serenidad genuina en la mirada. La hija de Cristiano, quien había financiado el proyecto con parte de la herencia de su padre, permanecía discretamente en el fondo. Dentro del museo, en la sala principal, una fotografía ocupaba el lugar central. Sofía a sus 16 años, junto a la cascada, pero esta vez, vestida con su traje tradicional, mirando directamente a la cámara con dignidad. Una imagen recuperada, reconstruida desde los fragmentos del pasado. Junto a ella, un texto simple. La verdadera pureza no está en ser vista, sino en decidir cómo queremos ser vistos. Mientras los visitantes comenzaban a recorrer la exposición, Sofía se detuvo frente a una ventana. Afuera, las jacarandas de San Cristóbal estaban en plena floración, cubriendo las calles empedradas con un manto purpúreo. Recordó cómo, 40 años atrás, había jurado ante árboles similares que algún día recuperaría su historia. Su reflejo en el cristal le devolvió la imagen de una mujer que finalmente había cumplido su promesa.